Pueden tomar su lugar. Fíjense que hace cerca de 4, 5, quizás hasta 6 semanas, compartí un mensaje acerca del adulterio. Y en esta semana que yo estaba buscando al Señor, orando, preguntándole qué quería hablarnos, qué quería decirnos el día de hoy, sentí en mi corazón como ampliar un poco más este tema. ¿Y por qué? Yo sé que es un tema pues bastante complejo de hablar, pero es una realidad que el adulterio es la primer causa de divorcios y de desintegración familiar. Y cuando hablamos de desintegración familiar, de ahí se derivan un sinfín de problemáticas que como sociedad nosotros hoy estamos viendo crecer cada día más. Pero todo nace de ahí, de la desintegración familiar. Pero la principal causa de esa desintegración familiar es el adulterio. Y esto no excluye a los cristianos. Esto no nos excluye a nosotros. Y hoy incluso podemos verlo dentro de la iglesia. El índice de divorcios, de separaciones, aún en matrimonios llamados cristianos, cada día se aumenta. Y quisiera hoy tomar los siguientes minutos para hablar acerca de esto o ahondar un poco más. El mensaje de esta semana yo le titulé El camino del adulterio. ¿Cómo se llega al adulterio? Yo sé que nadie está interesado en llegar ahí, pero hagamos una pregunta hipotética. ¿Cómo termino siendo un adúltero? O en el caso de la mujer, una adúltera. Entendiendo que el adulterio es sostener una relación fuera del matrimonio. Eso es adulterio. Sostener una relación con otra persona fuera del matrimonio. Y yo sé que aquí también hay jóvenes solteros que quizás dicen, bueno, este mensaje no es para mí. Quiero decirle a los jóvenes solteros, es para ustedes. Importantísimo que todo soltero comprenda eso. ¿Por qué? Porque incluso entre la juventud, entre los jóvenes, los adolescentes, se promueve una vida de libertinaje. Incluso existen hasta canciones que hablan de besos de 3 y de 4 y de un sinfín de cosas. Pero quiero abordar este tema desde esta posición. Gálatas capítulo 6, el verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hoy no estoy aquí parado en una posición de decir todos aquellos que son adúlteros o todos aquellos que pueden cometer la falta del adulterio. No. Aquí estamos metidos todos. Porque ninguno estamos exentos de eso. Y de hecho la Biblia dice en este verso, hermanos, si alguno de ustedes sabe que alguno de sus hermanos ha caído o ha sido sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con una actitud de mansedumbre. Mire que el ser espirituales no nos da el derecho de condenar a los que no lo son. Es más, el ser espirituales nos obliga a restaurar, a levantar, a fortalecer a los que son más débiles que nosotros. Entonces, es un error de aquellos que dicen, no, yo soy espiritual y por lo tanto me siento el derecho de señalar los pecados de los demás.
Eso es un síntoma que eres todo menos espiritual. Ser espiritual no es hablar en lenguas, voltear los ojos, comportarnos raros. No, ser espiritual es tener un espíritu de mansedumbre. Sobre todo con los más débiles. Y dice, restáurenlos con ese espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Otra vez dile al que está a tu lado, dile, considérate. Es más, dile, este mensaje es para ti, dile. Ahora díselo al que está al otro lado, dile, y para ti también. Porque es cierto que a veces venimos a la iglesia y hoy voy a compartir un mensaje de exhortación. El mensaje de hoy es de exhortarnos. A veces uno dice, uy, ese era el mensaje que mi papá debía escuchar, ese era el de mi papá. Ese era el mensaje de mi mujer. Es más, ¿dónde lo graban? Yo se lo voy a poner llegando a la casa. No, dice, considérate a ti mismo. No sea que tú también seas tentado y caigas. Ahora, el camino al adulterio. Porque el adulterio es un proceso. No se llega ahí. Es más, el adulterio comienza desde la juventud. Por eso le decía a los que son solteros, comienza desde la juventud. Comienza desde la adolescencia. Comienza desde la relación de noviazgo. Ahí comienza. Los novios que no tienen la paciencia para esperarse y tener intimidad hasta el matrimonio, difícilmente desarrollarán el carácter para que ya estando casados puedan decirle no a las tentaciones. Porque cuando uno es soltero, los que están casados no me van a dejar mentir, uno piensa, dice, ay no, a mí una vez yo tengo un montón de tentaciones sexuales porque soy soltero y porque soy un adolescente y porque, ay no, se me sale por los ojos, pero el día en que me case seguramente se me van a quitar. Y no es así. Entonces comienza desde ahí. Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a hablar sobre David, el rey David. Y perdón, voy a recitar algunos pasajes de la vida o de los días oscuros de David, pero vamos a llegar a un buen puerto. Porque David, el gran David, el rey David, sí, el David de las mañanitas que nos cantan cuando cumplimos años, cometió adulterio. El hombre con el corazón conforme al de Dios, el que escribió los salmos, cometió adulterio. Dice segunda de Samuel, capítulo 11, el verso 1. Este es el proceso del adulterio. En la primavera, dice, que era la época en que los reyes salían de campaña o de guerra. David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David, ¿puede leerlo conmigo? Pero David se quedó en Jerusalén. En el tiempo, en la época, en la temporada en que los reyes salían a la guerra. Ese fue el primer error de David. Era la época de estar en la guerra. ¿Y dónde estaba David? ¿En dónde estaba? En su casa. Primer error. David olvidó el propósito de Dios en su vida. Y cuando nosotros o no conocemos u olvidamos el propósito de Dios en nuestra vida, somos más vulnerables a las tentaciones. David se había olvidado, soy el rey, Dios me ungió para ser rey, me sacó de detrás de las ovejas para ser el rey de David, soy el rey, de Israel. Es el tiempo de que los reyes salgan a la guerra.
David dijo, no, ahorita hay mucho sol. ¿Cuántos grados hay? 42. No. Y mandó a otro. Abandonó su propósito. Se olvidó de su propósito. Y cuando nosotros nos olvidamos de eso, los que estamos casados, verdaderamente debemos tener la convicción de que con la persona que estás casada con esa persona como parte del propósito de Dios. Yo pensé que alguien iba a decir amén de los casados. Porque quizás alguno dice, ay pastor, esta es la que Dios me tenía, no me quiero imaginar la que el diablo me tenía. Si este era el de Dios, imagínate el del enemigo. No, es necesario tener la convicción de que mi matrimonio, mi familia está dentro del propósito de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Y ese fue el primer error del rey David, no estar en el lugar donde debería estar. Continúo. Una tarde, al levantarse David de la cama, una de esas tardes que David, ¿dónde debería estar? ¿Y dónde estaba? En su palacio. Dice, una de esas tardes, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Segundo error. Primer error, no estar en donde debería de estar. Segundo error, ver lo que no debería de ver. Estaba David ahí en el palacio. Debía estar en la guerra, pero él estaba en el palacio. Debía estar en la iglesia, pero estaba en el ramo. Perdón. Esa se me fue. Debía estar en el grupo, pero se quedó jugando o viendo Netflix. Debería estar trabajando, pero decidió quedarse. Debería estar orando, pero está mirando demasiada televisión. Eso lo llevó, un día se levantó, la terraza, estaba tomándose un café, una Coca-Cola, había mucho calor. Caray, esa muchacha se está bañando. Y probablemente, porque David era un hombre de buen corazón, probablemente cuando la vio David dijo, ay, no, esto no debería de verlo. Y quizás se dio la vuelta. Yo no quiero tachar a David como un mal hombre, porque estamos hablando del proceso del adulterio. Quizás la vio sin querer y dijo, no, esto no debería estarlo viendo, y se dio la vuelta. Y al día siguiente otra vez David seguía en su casa, cuando debería estar ¿en dónde? En la guerra. ¿Cómo a qué horas es que se estaba bañando la vecina? Y esta segunda vez todavía David decía, no, yo tengo que ser fuerte, pero estaba David, yo tengo que ser fuerte. Ay, no, ayúdame Señor, ayúdame. Y se fue. Al día siguiente, en lugar de decir, tengo que reaccionar, me tengo que ir a trabajar, ya va a ser la hora del baño. Y se fue. Porque así comienza el adulterio. El adulterio comienza viendo fotos que no deberíamos de ver, teniendo conversaciones que no deberíamos tener. Quizás alguien, no quiero decir que con una mala intención, pero quizás alguien en tu trabajo, tu compañera de trabajo te dijo, oiga ingeniero, qué bien le queda ese overol. Muchas gracias, no pasó a más. Pero después, ¿dónde está la que me dice que me queda bien? Y uno se va enrolando. Porque tenemos que reconocer algo, que hay lugares
que yo le llamo lugares prohibidos, lugares donde no deberíamos de estar a solas. Por ejemplo, piscinas. Yo considero, eso es algo muy personal, yo considero que una persona casada no debería estar en una piscina a solas, si es hombre, por ejemplo, con más mujeres. O a la inversa. Gimnasios. Uy. Los gimnasios se han convertido en la antesala del adulterio. Y con eso no quiero decir que no hay que ir al gimnasio, pero de preferencia ve acompañado de tu gordo. Llévate al gordo. Llévate a la esposa. ¿Por qué? Porque en el gimnasio todo el mundo está apretadito y todos están acá y que se le vea bien la nalga. Y usted sabe. Ay, qué bien se te ve. Ah, muchas gracias. Y al rato, y ahí se va, y ahí se va, y ahí se va. Los solteros, mi recomendación es: no vayan al cine solos. Porque el lugar es oscuro, está solo, no hay nadie. Llévense a alguien. Así comenzó David, viendo lo que no debería de ver. No se diga la pornografía. La pornografía nos hace tanto daño. Y hoy existe pornografía explícita e implícita. Las redes sociales están atascadas de pornografía, donde ya solo le tapan un puntito. Pero eso va contaminando nuestro corazón, va contaminando nuestra mente, va desenfocándonos. La música lasciviosa. Hoy existe música que verdaderamente denigra al ser humano, que despierta nuestras pasiones desordenadas que todos nosotros llevamos dentro. Hay música que no debemos consumir, aunque esté de moda. No debemos consumirla porque nos incita a hacer cosas que están fuera del orden de Dios. Y papás, sobre todo papás, no permitan que sus hijos pequeños escuchen esa música. Yo sé de algunos papás que están aquí, que sus hijos de 10, de 11, 12 años andan escuchando a Peso Pluma. ¿Nadie dice amén? Que andan escuchando a Bad Bunny. Y la niña de 11 años bailando a Bad Bunny. ¿Saben cuál es el riesgo de eso? Esto es un paréntesis. ¿Sabe cuál es el riesgo de eso? Que la niña de 11 años, de 10 años, no dimensiona lo que está cantando y bailando. Ella canta que, perdón que sea tan explícito, que la penetren, que la toquen, que la volteen, que la giren, que la griten, que la empujen, que la estiren. Pero ella no es consciente de eso. El riesgo es que ahí está un hombre adulto, pervertido, que no entiende, que no conecta muy bien, que ve a la niña diciendo: la niña quiere que la toquen, la niña quiere que... ¿Me estoy explicando? El niño quiere que le den un porro de mota, porque eso es lo que canta. Él ni siquiera sabe qué es eso. Pero vamos normalizando esas cosas que son peligrosas. Continúo porque me están viendo muy feo.
Dice, por lo que David mandó a que averiguaran quién era. Y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Eliam y esposa de Urías, el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Ya hubo problema. ¿Notan algo? David no cometió adulterio el primer día que vio a Betsabé. Probablemente la miró por muchos días. Comenzó a fantasear con ella. Hasta el punto en que dijo, ¿y quién es ella? Abusando de su confianza, de su posición, de la posición que tenía como rey. Hizo esto que acabamos de leer, que a ninguno de nosotros, estoy seguro que a él no le enorgulleció. Mateo capítulo 5, verso 28, son palabras de Jesús y dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella. No debemos coquetear con el adulterio. No debemos coquetear con la fornicación, porque Salomón dijo que el que comete adulterio es como el muchacho imprudente que no mide el peligro. Es como el buey que va solito al matadero. Con el adulterio, con la fornicación, con los pecados sexuales, no debemos de jugar. Ni siquiera debemos coquetear, porque todos los pecados tienen consecuencia, pero algunos tienen mayores. Y el adulterio es uno de ellos. El adulterio provoca dolor, provoca muerte, provoca decepción, provoca heridas que en muchos casos tarda muchísimo tiempo en sanar. En alguno de ellos casi no sanan. El adulterio es la primer causa que lleva a los matrimonios a la separación. Y aunque la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio, lo dice en Malaquías, si lo pueden poner en la pantalla, no lo leo por cuestión de tiempo, pero la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio, que a Dios no le agrada el divorcio. También Jesús dijo que por el causa del adulterio le es permitido a una persona divorciarse. Porque son heridas muy profundas. Y lamentablemente no en todos los casos, después de un adulterio, la relación se puede restaurar. Aunque siempre debemos procurar la restauración personal. Continúo con la historia de David. Dice, entonces David envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías el hitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David preguntó cómo estaban Joab y sus soldados y cómo iba la campaña. Luego dijo, vete a tu casa y lávate los pies. Tan pronto como salió del palacio, Urías, que era el esposo de Betsabé, recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que preguntó, ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En ese momento respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Miren, este Urías sí tenía más honor que David. Tan cierto como usted vive, yo no puedo hacer tal cosa, le dijo Urías. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, respondió David.
Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, perdón, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se le envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Miren cómo acabó esta historia. Producto del adulterio de David, quedó embarazada Betsabé. Y David dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Ya se voy a traer al marido. Le voy a regalar una luna de miel por ser un buen soldado. Y así ellos tienen su intimidad. Y decimos que el bebé no es mío, sino es de él. Pero resultó que Urías era un hombre de honor. Y David mandó a asesinar a Urías para cubrir su falta. Porque la paga del pecado es muerte. Y hoy vivimos algo muy similar. El adulterio trae dolor y muerte. Millones de bebés en el mundo han sido asesinados en el vientre de su madre por el adulterio y la fornicación. Millones de abortos se realizan en el mundo, que es un asesinato para cubrir una falta. Ahora, no me gusta ser pesimista. David pagó las consecuencias de su pecado, pero leí todo esto porque quiero que comprendamos el proceso del adulterio. Y probablemente haya alguien aquí que me diga: pastor, ese mensaje es demasiado tarde para mí. Yo ya cometí adulterio. O quizás haya alguien que diga: yo sé lo que se sufre el ser engañado o engañada. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué hacemos? Pues David escribe uno de los salmos, el número 32. Y dice David: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Y miren las palabras de David. Dice: mientras guardé silencio, se está refiriendo a su pecado. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. El adulterio y los pecados sexuales son una batalla que no se ganan solos. David dice y nos aclara y nos da una gran enseñanza y dice: mientras callé, mientras oculté mi pecado, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Porque el pecado nos consume. El pecado nos roba el gozo, sobre todo el adulterio. El hombre adúltero no es un hombre feliz. La mujer adúltera no es una mujer feliz. Porque el adulterio te roba la paz, te roba el gozo, te roba la tranquilidad. Y David dice: mientras callé, mis huesos
se fueron consumiendo. Por dentro me fui consumiendo. Porque el adulterio afecta la autoestima de quien lo practica y de quien lo sufre. Te seca el alma. Ahora, así como hay un camino para el adulterio, hay un camino para la restauración. Porque como dije hace un momento, aunque lamentablemente, no en todos los casos, pero sí en muchos, la relación matrimonial se puede salvar después de un adulterio, en algunos casos no. Pero Dios siempre quiere traer restauración de manera personal. Y el Salmo 51 fue escrito por David cuando Dios lo confronta a través de un profeta llamado Natán sobre su pecado de adulterio. Y David, en su arrepentimiento y en su restauración, escribe este salmo. Y quiero que lo leamos, por favor, y me acompañen a leerlos, porque quiero recordar el primer verso que leí. Aquellos que son, ¿qué cosa? Espirituales, restauren. La iglesia fue establecida por Jesús para traer restauración. ¿Para traer qué? Restauración. Y nuestro deber como cristianos es restaurar. Jamás condenar, siempre abogar por la restauración. Y en el Salmo 51 encontramos el proceso de la restauración de David, que yo le pido al Espíritu Santo que sea el proceso de restauración para muchos de los que estamos aquí, o para quizás las personas que tú conoces que están sufriendo y luchando con el adulterio. Dice de la siguiente manera el verso 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí comienza la restauración. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Primer paso para la restauración: reconocer. ¿Cuál es el primer paso? Yo reconozco. Yo reconozco mi pecado. ¿Por qué es un pecado? No, es que a mí mi abuelito me enseñó, mi tío, no, sí, te lo enseñaron, pero es pecado. Pero es que allá dicen que los musulmanes tienen hasta no sé cuánto. Usted no es musulmán, usted es tabasqueño, choco, bebe pozole y come iguana. No le ande jugando. Es pecado. Y ese es el primer paso. Dice: yo reconozco mi pecado. Dice: contra ti he pecado. Segundo paso: contra ti he pecado, solo contra ti he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Contra ti he pecado. El que comete adulterio peca contra Dios. Entonces no cabe la excusa: es que, pastor, yo me tuve que conseguir otra mujer porque la mía no me atiende. Es que yo me tuve que conseguir un novio porque mi marido no me da lo que yo quiero. Es que, pastor, mi novia y yo tenemos intimidad porque somos jóvenes y es la edad. No. Sus papás están de acuerdo. ¿Sabe que hay gente, aún cristiana, que dice: bueno, ten sexo, solo ponte un condón? Ojalá existieran condones para el alma, pero no existen. Dice David: contra ti he pecado. Yo sé que soy
pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Tercer paso. Habla con la verdad en lo íntimo de Dios, en lo íntimo de tu relación. Y yo sé que pasar por un proceso de adulterio es un trauma sumamente difícil, pero es algo que siempre se debe de tratar en intimidad entre la pareja y personas de confianza que los ayuden a restaurarse. Y cuando digo personas de confianza, hablo de un pastor, hablo de quizás un psicólogo, una persona madura que pueda aportar soluciones. ¿Aportar qué? No aportar leña al fuego. Ay, hermanita, eso que me está contando, a mi comadre también. De una vez aprovecho a contarte que también mi compadre le hizo eso a mí. ¡Y se va! No, dice en lo íntimo, en la verdad. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. ¿Se acuerdan lo que leímos hace un momento? Que David dice: mientras callé, ¿qué? Mis huesos. Por eso dice: Señor, anúnciame, quiero escucharte. Y ese es el cuarto paso. No dejes de buscar a Dios. No dejes de buscar a Dios. Aunque tu conciencia te diga: ahí vas de hipócrita a la iglesia. Aunque la gente te señale y te diga: allá vas. ¿A qué vas? Si de nada te sirve lo que escuchas. Créeme lo que sí sirve. Él dice: anúnciame, Señor, necesito escucharte. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Siguiente paso. La persona que fue víctima del adulterio o que cometió adulterio necesita llevar un proceso de restauración emocional y espiritual. Por eso hace un momento dije una frase: no existen preservativos para el alma. El adulterio marca el alma, marca el corazón, y lo marca profundamente. Hay muchos que siguen casados con sus parejas, pero su corazón está separado. Y necesitamos pasar por ese proceso donde nuestro corazón sea sanado, donde nuestras emociones sean sanadas, y también donde nuestro espíritu, dice, renueva un espíritu. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos dice que cuando nosotros tenemos relaciones sexuales con una persona, hay una transferencia de espíritus. No es solo un contacto físico, sino hay un contacto espiritual. Y hay personas que después de haber caído en adulterio necesitan pasar por un proceso de liberación. Porque si alguien tiene relaciones sexuales con una persona, que esa persona tiene pacto con la muerte, tiene pacto con el diablo, tiene pacto con el que usted quiera y se invente, todos esos espíritus, todas esas potestades se traspasan a la otra persona. Hay personas que están lidiando con eso.
Y necesita haber un proceso de sanidad en el alma y también de libertad. Y aquí aprovecho. Por eso hacemos encuentros. Este sábado hay encuentro. Continúa David diciendo: no me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Hay que estar cerca. Y miren cómo concluye: así enseñaré. El que cometió pecado, el mismo, dice: así enseñaré. Porque ese es nuestro Dios, que de lo vil, de lo menospreciado, del polvo, levanta al que está caído y lo hace sentar sobre príncipes de su pueblo. Dice: así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Si alguien se pregunta: oiga, pastor, el que comete adulterio o el que se divorcia tiene la oportunidad de rehacer su vida, así enseñaré a los transgresores. ¿Por qué no? Nosotros no estamos para condenar. La Biblia dice: ¿quién puede condenar a quien ya Jesús justificó? Yo no me voy a meter a condenar a alguien al cual Jesús ya le perdonó sus pecados, porque me voy a meter en un problema con el que ya lo justificó. Pero hay esperanza y hay un proceso para la restauración. Y la esperanza siempre será Jesucristo. Quiero terminar leyendo 1 Corintios 10:13. Dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. A ver, por favor, mire al que está a su lado, mírelo a la cara y pregúntale: ¿tú eres extraterrestre o eres humano? Todos aquí somos ¿qué? Humanos. Todos. Dice: pero Dios es, y eso es lo maravilloso, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Hermanos, como seres humanos estamos expuestos a tentaciones, pero nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel. Es por eso que ninguno de nosotros se puede jactar de los cambios positivos que hemos tenido en la vida. Porque los cambios positivos que hemos tenido en nuestra vida no han sido porque nosotros nos hayamos convertido en buenas personas. No ha sido porque nosotros somos mejores que otros. Es porque Dios es fiel. Y es su fidelidad la que me ayudó a dejar el tabaco. Es su fidelidad el que me dio la fuerza para abandonar el alcoholismo. Es su fidelidad el que me dio la fuerza para dejar el adulterio. Es su fidelidad el que me tiene aquí delante de cada uno de ustedes. Dios es fiel. Y si alguno ha caído, es la fidelidad de Dios la que te va a levantar. Es la fidelidad de Dios la que va a restaurar tu corazón. Es la fidelidad de Dios la que puede sanar el alma herida. Es la fidelidad de Dios la que puede hacer que un hombre como lo que fue David
se convirtiera en el David que todos nosotros reconocemos. Porque Dios es fiel. Y quizás en este día haya alguien que esté en una situación así. Mira, si Dios me pidió predicar sobre esto, yo sé que hay personas aquí así, que están arrastrando con ese pecado de adulterio, o que quizás estás arrastrando con las consecuencias del adulterio. Pero quiero decirte que Dios está ahí contigo. Y a veces uno no sabe dónde está la salida. Pero aunque no sepas dónde está la salida, nunca olvides que Dios es fiel. Quizás eres un hombre o una mujer a la cual le engañaron. Y dices, no sé cómo levantarme de aquí. No sé. Dios te va a levantar, Él es fiel. Él es fiel. Con fe y paciencia, Él es fiel. Quizás hay algún matrimonio aquí que están atravesando por ese proceso. Dios es fiel. Dios es amor. Quizás alguien diga, es que pastor, se acabó el amor. Y probablemente es verdad. Pero hay alguien que es la fuente inagotable del amor. Y es Dios. Él es fiel. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. No juzgues ni envidies a quien tiene una vida de adulterio, porque esa no es una vida feliz. No te engañes y digas, uy, yo veo que mi compadre, de verdad que hasta envidia me da. Tiene como 3 mujeres. No hay nada que envidiar ahí. Uy, de verdad, yo hubiera hecho lo que hizo mi prima. Trae como 4 novios ya. No hay nada que envidiar ahí. Nada. Porque el pecado te seca, te consume, te roba la paz. Así que esta tarde, iglesia, yo quiero orar por todos nosotros, por los casados, los solteros. Quiero que oremos como dice la escritura en el primer verso que leí: sobrellevad las cargas los unos por los otros, y así cumplirás la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo. Sobrellevar las cargas los unos a los otros. ¿Serían tan amables de ponerse en pie? No quisiera pedirle a nadie que pase acá al frente porque no es lo correcto. Pero si hay algún matrimonio aquí que está atravesando por eso, yo quisiera
pedirles, si así lo consideran, que se tomen de la mano. El adulterio es un proceso y la sanidad lo es también. Quisiera decirles, vamos a orar ahorita para que ya todo sea nuevo. No, no es así, es un proceso. Pero quizás alguien hoy va a comenzar ese proceso. Quizás alguien hoy va a comenzar su proceso borrando el número de teléfono de esa persona de tu celular, cerrando tus redes sociales, eliminándolo, bloqueándolo, tomando decisiones. Hoy comienza ese proceso en tu vida. Padre, esta tarde yo te doy gracias por tu palabra, por el espíritu de tu palabra, Señor. Tú conoces lo que hay en cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro sentarnos, nuestro levantar. Tú conoces lo que hay en nuestros pensamientos, lo que sale de nuestra boca, lo que miramos a través de nuestros ojos. Te pido que esta tarde, Espíritu Santo, tú comiences a obrar en el corazón de aquellas personas que están llevando esa herida en su alma, en su espíritu, en su corazón. Te pido, Espíritu de Dios, que hoy, como el médico que eres, tú eres nuestro sanador. Como ese médico toma esos medicamentos, toma esas gasas y con sus manos comienza a sanar las heridas de su paciente. Que así hoy, con tu misericordia, con tu gracia, con tu amor, con la unción del Espíritu Santo, entres a nuestra vida y comiences a sanarnos. Padre, hay hombres aquí, mujeres también, que en su corazón anhelan el ser libres del adulterio. Que hoy tu Espíritu Santo les dé la libertad que ellos anhelan. Que hoy la unción de tu Espíritu Santo pudra todo yugo y que comience esta tarde su proceso de libertad, su proceso de sanidad. Hay hombres y mujeres aquí que han sido traicionadas, traicionados, y sus corazones están partidos en pedazos. Sánalos, Señor. Sánanos, Espíritu Santo. Sánanos, Espíritu Santo. Hay personas que tuvieron que separarse y están lidiando con todas las consecuencias, no solo del dolor de la falta, sino de la separación. Están lidiando, se están enfrentando a todos los problemas de una separación, de los hijos, de los bienes. Te pido, Espíritu Santo, que les des paz y que les guíes. Tú eres un Padre bueno, Dios de misericordia, Dios de bondad, Dios de consolación. Que tu bendición sea con cada uno de nosotros, Señor. Y que nos mantengas firmes, que podamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, a fin de que podamos ser hallados fieles delante de ti, Señor. Esa es mi oración por cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.